Buenas viajeros, ya le dije adiós a Dubrovnik, qué increíble ciudad. Me voy con tristeza. Ahora voy a tomar un ferry hacia mi siguiente destino. Aquí en Croacia hay muchas islas y mucha gente viene en sus yates o botes privados para andar de una isla a otra. Los que no tenemos una lancha privada, pues andamos en ferry, ¿verdad? Les voy a dejar aquí páginas de varias compañías de ferries para que investiguen. Tampoco son tan frecuentes, pero no es nada grave. Les aconsejo comprar sus boletos por internet. Yo lo compré por internet, solo hay que imprimirlo. Vámonos viajeros, momento de abordar ese ferry. A ver viajeros, piensen en el viajero más famoso de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los tiempos, por siempre, mundo mundial, toda la historia. Les voy a dar una pista. Su apellido significa pollo en italiano. ¿Ya? ¿Ya más o menos? Si pensaron en Marco Polo, muy bien. Pues este lugar, nomás no lo digan delante de un italiano, reclama ser el lugar donde nació Marco Polo. Bienvenidos a Córčula. Muchos llaman a Córčula la pequeña Dubrovnik, por la ciudad amurallada que se levanta de forma extremadamente fotogénica. El lugar es pequeño y va dirigido a quienes desean descansar o hacer turismo cultural. Si buscan fiesta, esta no es la opción. Aquí en Córčula han aprovechado muy bien, turísticamente hablando, el tema de Marco Polo. Hay varias tiendas de souvenirs de Marco Polo, hay de hecho 2 museos de Marco Polo, pero dice Lonely Planet que no están buenos. Hay otras cosas que ver aquí en este pequeño lugar y yo se las voy a mostrar. El tema Marco Polo en Córčula es probablemente una fantasía, pero los locales defienden que el viajero más famoso de todos los tiempos nació aquí en 1254, precisamente en esta casa, abierta al público que está dispuesto a pagar 3 euros por entrar. La realidad es que la versión más aceptada es que Marco Polo era veneciano, pero lo cierto es que esta disputa sobre su origen ha generado interés turístico en esta isla que, siendo sinceros, no necesita ningún pretexto para ser visitada. El lugar es precioso y no es necesario hacer ninguna actividad relacionada a Marco Polo para disfrutarla. Córčula es pequeña y los sitios de interés se recorren en pocas horas, pero al ser una isla es recomendable dormir aquí para disfrutarla con calma. Es también parada en algunas rutas de cruceros, pero ya saben que los cruceros no es algo que yo recomiende. Las pintorescas calles de la ciudad amurallada ofrecen muchas sorpresas, como la pequeña pero bella Catedral de San Marcos, que contiene pinturas de Tintoretto y un campanario al cual se puede acceder. Por 25 cunas pueden subir a la torre de la catedral, que la verdad está bien fácil subir y tiene una vista increíble de Córčula. Además el vientecito pega fuerte, ¿eh? Cunas, 25 cunas, cuna es la moneda de Croacia, que de hecho se está intentando hacer el cambio al euro, y cuando eso pase, ¿qué le pasó a la moneda de Croacia? Muerte de cuna. Viajeros, este es el único museo en donde siento que estoy poniendo en riesgo las piezas, porque el piso es de madera y miren, piso aquí, voy a pisar aquí y vean cómo se mueven todas las exhibiciones. Ahí está, mira. ¡Qué miedo! Siento que todo se va a caer y voy a romper esto de cientos de años. Mire viajero, se le va a contar, se le va a decir, aquí en Croacia van a comer muy bien, predomina la dieta mediterránea, y lo cual es muy bueno, o sea, es una buena noticia porque la comida es deliciosa, van a comer muy bien en muchísimos restaurantes obviamente italianos. Si se están cuidando de su dieta, de su cuerpecito, de la línea, no van a tener problema porque además las verduras están buenísimas y la comida es bastante saludable.
Probablemente los veganos son los que tengan más complicación para encontrar opciones veganas, pero pues pueden ir al mercado y si están rentando un departamento, cocinarse. Yo vine a un lugar aquí muy recomendado en Córchola, que no me acuerdo cómo se llama. Pizzería Tedeschi. Y este es un lugar barato que venden excelentes pizzas, muy buenas ensaladas y no es nada caro. Así que a disfrutar para seguir conociendo. Esta dieta mediterránea es lo mío, es lo mío. Córchola es famosa por un baile de espadas que se da que es una especie como de pelea, baile que se hace una vez al año, pero ha sido tan popular que en el verano se hace 2 veces a la semana. Entonces, hoy es jueves, a las 9 de la noche se hace este espectáculo. Pueden comprar sus boletos, nada más lleguen temprano porque hay pocos lugares y la verdad se aperra y la gente se empieza a pelear y que las sillas si no están numerados y se pone rudo. Pero vamos a ver qué tal. Este baile tradicional, conocido como moresca, se originó en España y se volvió muy popular en todo el Mediterráneo en los siglos XII y XIII. Poco a poco fue desapareciendo y hoy por hoy, Córchola es el único lugar del mundo donde se sigue representando desde hace más de 400 años. La danza narra la historia del Rey Negro y el Rey Blanco junto con sus ejércitos. El Rey Negro tiene prisionera a la prometida del Rey Blanco y este lucha por recuperarla. Las representaciones solo se hacen durante el verano. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ganaron! ¡Muchas felicidades! Pues la neta, viajeros, el show me gustó. Estuvo muy chistoso porque se sentía un teatro como muy de pueblo y luego había errores y entonces le pedía que tocara más de la orquesta. Pero se me hizo muy auténtico y la verdad la danza de las espadas está bien padre. Si coinciden vale la pena ir. No crean que van a ver el espectáculo más grandioso de sus vidas, pero yo creo que de verlo a no verlo es mucho mejor verlo. Bueno, Córchola, qué bonita isla, qué bonito lugar, me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado a ustedes también. Comenten todo lo que quieran. Lo pueden visitar como excursión de un día desde Dubrovnik, pero yo creo que vale la pena que se queden a dormir al menos una noche, como hice yo, para que disfruten de sus callecitas de noche y de este lugar tan hermoso. Comenten todo lo que quieran y suscríbanse, viajeros, suscríbanse. Esta isla es muy visitada por la gente rica, famosa y la gente que quiere ser vista y ver gente, y además es famosa también por la fiesta. Buscar un taxi, un water taxi. A probar algunas playas de aquí, tanto de Hvar como de las islas.